De hoy voy a trabajar el concepto de antifilosofía. Bien. Y antiontología. El desarrollo va a girar también en relación a la ontología del agujero, que es el concepto de Alfredo ese. Que es el concepto de Alfredo. Sí, ese concepto de Alfredo que yo algo había adelantado. Y bueno, hoy lo vamos a trabajar. En realidad, el término antifilosofía, ya lo había dicho Gómez Camarena la vez pasada, que es un término que apareció en el siglo XVIII contra los filósofos del iluminismo, ¿no? Y para demostrar o manifestar un concepto para señalar a aquellos que estaban en contra, ¿no?, de Dios, o que se oponían a través de la razón a algún concepto divino, ¿no?, o a la verdad establecida en ese momento. En realidad, esos eran antifilósofos. ¿Sí? Lo que pasa es que el término después fue cambiando, ¿no?, el significado del concepto de antifilosofía, que es el que Lacan tomó, y vamos a trabajarlo hoy. O sea, me da a entender que hasta antes de este siglo XVIII lo que existía era todo filosofía. Exactamente. En el siglo XVIII aparece este concepto. Nosotros habíamos trabajado también que en el siglo XVI, o sea, en el año 1500, apareció el término ontología. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que estaba la metafísica de Aristóteles, que en el siglo XVI aparece el concepto de ontología, en el cual se sustancializa, digamos, la metafísica de Aristóteles, se identifica, y en el siglo XVIII aparece la antifilosofía, que marcaba a aquellos que se oponían a la ontología tradicional, en realidad, o a las verdades divinas. El término anti también se podría leer como la partícula anti como una oposición, ¿no?, a la filosofía. Por eso tiene varias acepciones. Nosotros nos vamos a ir acercando a lo que Alfredo, a que Lacan, y posteriormente a lo que Alfredo propone en el libro. Porque el otro Camarena, él se planteaba que en relación a lo que decía Alfredo, de lo poco que pude escuchar del audio, no sabía si era oposición, cuarto de vuelta, dio como otra cosa de que era esto de anti. Bueno, nosotros vamos a dar otra posición. Voy a explicar por qué, o sea, no solamente justificando el prefijo anti, sino qué significa, porque el concepto nuevo advenido en el otro Lacan, en Alfredo, es la antiontología, que es lo que vamos a llegar al final. Y que vamos a transcurrir toda la clase de hoy tratando de justificar eso. El concepto nuevo de Alfredo es ese, ¿decís? La antiontología. A ver, lo dice Alfredo. Dice Alfredo. Y Balmés también lo dice Balmés. François Balmés, que es el autor de este libro, que es lo que Lacan dice del ser. Tiene varios libros muy recomendables. Sí. Bueno, porque es un psicoanalista o un filósofo. No, un psicoanalista francés que se murió, sí. Él en el 2002, pero ya vamos a llegar. Bien. O sea, igual el concepto de antiontología de Alfredo es distinto a este. Sí. Ajá. Por eso, ¿entienden? O sea, la palabra vamos a ir ubicando. A mí se me no, por eso. Antifilosofía viene de la historia. Perfecto. Lacan agarra este concepto. Los lacanianos que no están en la línea de Alfredo también toman este concepto, que ahora lo voy a aclarar, ¿sí? Y Alfredo lo toma de otra manera. Bien. ¿Sí? Los lacanianos millerianos, o sea, Alfredo y Lacan. ¿Sí? ¿Entendemos? Lacan. Lacanianos, Alfredo Edelstein. Como tres planteos
y lecturas distintas. Porque todo es en relación a Lacan. Lo que pasa es que todo es en relación a Lacan. Alfredo toma el concepto de antifilosofía y, según su mirada, la antifilosofía de Lacan dice lo que vamos a plantear en esta clase. ¿Está? ¿Está claro? Bien. Que no es lo que piensan el resto de los lacanianos. Alfredo dice que el concepto de antifilosofía que Lacan plantea no es lo que se sostiene en el lacanismo. Que sería Jorge Alemán. Sería Jorge Alemán, Sí, varios por ahí. Miller. Bueno, Varios, sí. Sí. esto ahora ya voy. Para Ya me ver lo meto. que se Claro, exactamente. Para introducir la novedad de Alfredo, incluso. Claro, porque tampoco sé. Bueno, ahora, no. ¿Qué dice Miller de esto? Ahora voy a dar una breve Claro. introducción. Hasta acá se entiende. Perfecto, sí. Bien. Entonces, lo que sostienen Miller y muchos psicoanalistas lacanianos que no siguen la línea de Alfredo es que la antifilosofía se opone al discurso amo, ¿no? ¿Qué sería? La filosofía se sostiene en la metafísica de Aristóteles, en la ontología y por lo tanto, digamos, el psicoanálisis se opondría a este discurso de esta ontología y de esta filosofía aristotélica, a la ontología de la metafísica o a la ontología de la filosofía tradicional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los millerianos creen que es una antifilosofía, por oponerse al discurso amo. ¿Por qué? Porque Lacan tiene citas en donde asocia la metafísica de Aristóteles o la filosofía tradicional al discurso amo. ¿Sí? Hay citas al respecto. Bien. ¿Por qué es el discurso amo la filosofía? No sé si lo esbozamos o lo dijimos. Bueno, el discurso amo es porque el discurso amo es cuando un significante da cuenta del resto, ¿no? Se impone un significante frente al resto de los significantes, ¿no? Por ejemplo, la manera más fácil de entender esto es las definiciones en los diccionarios, por ejemplo. Una palabra significa tal cosa. Hay muchas acepciones, pero generalmente se termina reduciendo una cosa, ¿no? Cuando un significante se impone, ¿sí? O cuando hay un decir o un discurso que se supone verdadero y único, digamos, y se impone como discurso amo. Por ejemplo, el de la ciencia. Sí. No, iba a decir como algo insignificante, como algo que comanda, y a partir Exacto. de ahí se alinean el resto. Esto es lo que pasa con los pacientes. Claro, O sea, sí. con los pacientes en el discurso amo, uno, digamos, la idea de la intervención es intervenir donde este significante amo se impone frente al resto. Y la idea es conmover este significante amo y poder buscar, ¿no?, otra cosa, crear un nuevo significante o como sacarlo de ese lugar. Por eso el discurso psicoanalítico se opone al discurso del amo, porque intenta romper esa imposición de ese único significante. ¿Sí? Casi como pleno de sentido o que algo con el sentido. Digamos, Absolutamente, un significante amo tiene que ver con la plenitud del sentido, con un sentido único, inmóvil, casi como el ser de la metafísica, ¿no? El ser de la metafísica, el ser es y el no ser no es. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, por eso vimos toda la historia de la metafísica, lo vimos a Parménides, lo vimos a Aristóteles, vimos el concepto de metafísica? Ese discurso amo se asocia con el ser de Parménides y con el ser de la metafísica de Aristóteles, en una de sus acepciones. Por eso vimos toda la historia, porque la historia empieza a cobrar sentido en función, o sea, la antifilosofía cobra sentido en función de toda la historia, por eso es anti. Ahora, el sentido de antifilosofía como oponerse al discurso amo es una mirada, ¿no?, de algunos psicoanalistas lacanianos. Alfredo lee otra cosa en Lacan y dice, no es por ahí, no es por ahí lo que yo creo, digamos. Y ahora toda la clase de hoy va a ser el desarrollo de esto. Lacan lo introduce acá dice, lo utiliza en el 74, lo publica en el 75 y lo presenta en el 78 en la Universidad de Vincennes.
Esta universidad era una universidad que estaban los posgrados de psicoanálisis y a Lacan, esto no nos olvidemos que estamos después de mayo del 68, donde está la revuelta estudiantil, ¿no? Todos los reclamos de los jóvenes de izquierda, bueno, que piden otra modalidad de estudio, entre otras cosas. Y el artículo comienza peut-être Vincennes, ¿no? A Vincennes, que quiere decir quizá en Vincennes. Él lo que dice es, tal vez ahí, quizá en Vincennes, podría, ¿no?, yo enseñar un psicoanálisis diferente. O se podría enseñar el psicoanálisis desde otro lugar, ¿no? Por eso se llama así ese seminario. No es un seminario, es un artículo que está en los escritos, que estuvo durante mucho tiempo sin traducir y que estuvo hasta en la proposición del 9 de octubre, creo que es, no me acuerdo cuál, ¿sí? Y en Peut-être Vincennes, que está en los escritos. O sea, él ahí lo plantea como un lugar diferente a los lugares. Dice, después del Mayo francés se crea una nueva universidad. En París, ¿no? Se crea una universidad. Lo mandan, Lacan le dan un puesto, le dan un cargo de director científico del departamento de psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, él dice, la idea era crear una nueva universidad donde no esté dominado por el discurso universitario, que se asocia al discurso amo, digamos, el discurso universitario dentro de los 4 discursos de Lacan, ¿no? La idea era crear un lugar que responda a la queja, ¿no?, de la revuelta, o sea, como que una innovación en la forma de estudiar y de transmitir el conocimiento. Entonces, él dijo, por eso, quizá en Vincennes, porque si no es aquí, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde voy a poder transmitir una enseñanza que sea distinta a la que el discurso universitario transmite en las universidades clásicas? Y bueno, acá viene la cita, la famosa, que la dijo Gómez Camarena, pero yo la voy a retomar porque vamos a pensarla, que está en otros escritos, que dice así: con gusto intitularía así la investigación de lo que el discurso universitario debe a su suposición educativa. No es la historia de las ideas, tan triste ella, la que la llevará a cabo. Una recopilación paciente de la imbecilidad que lo caracteriza permitirá, así lo espero, ponerla de relieve en su raíz indestructible, ¿no?, en su sueño eterno, del cual no hay sino un despertar particular. Entonces, ¿qué dice la cita? Que la historia de las ideas él lo plantea como algo imbécil. Estudiar filosofía como la historia de las ideas, ¿no?, lo plantea como que no sería la forma que para él sería... que no sería filosofía. Que no sería filosofía. Es historia de filosofía, pero no es filosofía. Claro, que no es filosofía, eso. Que enseñar la historia de las ideas con su raíz indestructible, porque así fue enseñado y así se enseña hoy, ¿no? Diego, eres estudiante de filosofía. Vos estudiás en algunas materias sí, en algunas no. Yo también soy profesora de filosofía, recién vengo a dar la clase. No la doy así. Pero, ¿cuál es el corte universitario? Mayormente se dan las ideas de ese tipo. La historia de raíz indestructible, ¿no? Mayormente, sí. Bien. Es decir, que es un discurso indestructible. Claro. Que hasta ahora nadie, ¿no? Y que esa filosofía es como la forma de esa filosofía por un lado, esa filosofía, ¿no?, esos filósofos, los clásicos, Sí. y aparte la forma de transmitir, dos cosas. Claro, y la relación al saber, cómo transmiten la relación al saber. Exactamente. Y además el hecho de que sea el discurso del inconsciente también, por eso es indestructible, ¿no? Porque tiene el discurso amo, marca también el discurso del inconsciente, entonces en ese sentido también es indestructible. Sí. Así que tienen, digamos, muchas vueltas. Sí. Bien. Entonces, este conocimiento que se considera verdadero, universal, ¿no?, que asociado al discurso amo.
Entonces él dice que en este Vincent tal vez él podría, ¿no? o la forma que él propone para la formación de los analistas es proponerle 4 áreas del conocimiento que un analista debería escuchar, ¿no? Aprender, discutir, pensar con otro, dialogar, ¿no? Meterse, mezclarse, ¿no? Que son la lingüística, la lógica, la topología y la antifilosofía. Él propone estos 4, ¿no? elementos, 4 cuerpos de saber. Pero él dice que en realidad para oponerse a la historia tan triste de las ideas, de esta raíz indestructible, la forma de enseñar debería poder pensar cómo el psicoanálisis subvirtió estas 4 áreas del conocimiento. ¿Qué es lo que el psicoanálisis le aportó a estas 4 áreas del saber, ¿no? Y desde ese lugar poder pensar estas 4 disciplinas. No desde lo que viene de la historia, sino cómo el psicoanálisis subvirtió cada una de ellas, ¿no? Por eso es otro tipo de enseñanza. Y ponerlas en cuestión, en tensión, ¿no? Por ejemplo, con el cogito cartesiano, digamos, como le da una vuelta más Lacan, ¿no? Sí, sí. Piensa eso, pero lo que hace en realidad es pensar eso, digo, no es repetir la historia, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo con lingüística. Bueno, con lingüística, entonces él dice, con lingüística el psicoanálisis le agrega, le aporta el concepto de la langue, ¿no? Que es como, digamos, la lengua asumida por cada cual, por cada quien, ¿no? Es un concepto muy amplio a desarrollar, pero que es como, digamos... Que no es el lenguaje. Que no es el lenguaje, que no es la lingüística, Claro. que no es la lingüística para nada, sino que es como se entrama, digamos, la falta en ser del sujeto con el lenguaje. Sería, para resumirlo, Sí. de manera particular, individual y singular, digamos, singular. Bueno, es como se encarna, digamos, ¿no? Claro, ¿cómo se encarna esto? Porque el ¿no? lenguaje es una abstracción. Exacto. No hay un lenguaje, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que queda de todo eso? Digo, Sí, ¿cómo? Digo, no, es como cada uno ejerce el lenguaje. Que Exacto. Es una idea, porque no hay el lenguaje. Digo, Sí, sí. hay como cada uno dice. Bueno, y eso sería... Y aparte como otra vuelta a lo que él ya tomó de la lingüística, porque él tomó de Saussure, él tomó de Jacobson, él tomó cuestiones que después las fue transformando y las fue, ¿no? trabajando y le fue dando nuevos sentidos. Bueno, la langue es una creación del psicoanálisis. Después dice que a la lógica, sí, él trabaja con la lógica modal, ¿no? Y dice que lo que le aportaría el psicoanálisis es la ciencia de lo real, ¿no? El concepto de lo real a la lógica modal, ¿no? Y que desde ahí habría que trabajar la lógica. Lo real con todo el concepto que tiene Lacan de real, ¿no? Lo que vuelve siempre al mismo lugar, el concepto de vacío, de lo imposible lógico-matemático, bueno, todo lo que el psicoanálisis lacaniano le aporta a esta lógica. O sea, toma ciencias tradicionales, más o menos, pero después las da vuelta. Después él dice que la topología del psicoanálisis aún no encontró alguna figura nueva que hasta ahora que pueda aportarle, que queda como la topología como algo que todavía no se le encontró, ¿no? Como una nueva figura topológica, una forma topológica. Pero sí que se debería estudiar topología en la formación del analista. ¿Esto de qué año es este texto? Del 74, 75 o 78, depende, el momento que lo escribió lo publicó. Se publicó en el 78. Ajá. Y ahí no acentúa tanto lo que es topología. No, acentúa. Lo que pasa que él dice, viste que yo dije, el psicoanálisis, hay que estudiar el psicoanálisis en la formación del analista con estas 4 cuerpos de saber, pero entramado en función de lo que el psicoanálisis le aportó a cada uno, a la lingüística la langue, a la lógica la ciencia de lo real, el concepto de lo real, a la topología él dice, la topología, el psicoanálisis aún no le ha aportado una forma topológica con la que pueda dialogar, pero sí que hay que estudiar topología, digamos. ¿Sí? Sí. Bueno, y el cuarto cuerpo del saber es la antifilosofía. Ahí propone la antifilosofía, ¿no?
como otro área del conocimiento que el analista debería saber, trabajar, cuestionar, ¿no? Y pensar, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Sí. En este curso nosotros nos aventuramos, ¿no?, a tomar a la antifilosofía, que es uno de los 4 cuerpos de conocimiento de saber que Lacan propone para pensarse como psicoanalista. Esa es la causa, una de las cuestiones de este espacio. Bueno, porque acá dice que la topología, en realidad lo que siempre propone Lacan es qué torsión le pueda dar el psicoanálisis lacaniano, él o el psicoanálisis lacaniano a cada una de estas. Dice, la topología todavía no se encontró ninguna torsión. Michel Baclot, ¿no? Sí, que trabaja mucho como tratando de aportar algo nuevo, ¿no? Nuevo. Bien. Bueno, es algo que todavía está como abierto, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que dice Lacan es que la metafísica de Aristóteles es una boludez, ¿no? Dice así. A ver si tengo la cita. No tengo la cita, pero lo dice, bueno, a ver si después voy a ver si lo encuentro. O sea, lo que dice Alfredo es que no es que está diciendo que Aristóteles era un boludo, para nada, sino que asociar a la metafísica o estudiar o sostener que la filosofía se sostiene en la metafísica, no es lo que él está proponiendo, ¿no? Que no es una forma de pensar la filosofía si solamente tomamos la metafísica, ¿sí? Y que hay otra manera, que es esta la que está proponiendo él. Entonces, muchos, la línea de Miller piensa que es que digamos que Lacan se opone al discurso amo. Y según Alfredo no es esto lo que Lacan propone a lo largo de toda su obra, porque en realidad hay que leerlo como, ¿no?, hacer una lectura de toda la obra, de todos los conceptos que propone, y entonces no es solamente la antifilosofía una oposición al discurso amo, sino que es otra cosa lo que está queriendo decir Lacan. Que no es una mera negación de la filosofía, sino una cosa propositiva. Claro, que no es un anti, Claro, no es ir en contra de un discurso vinculado con la metafísica o con la filosofía tradicional, no es una oposición. Bueno, Jorge Alemán plantea que es como un atravesamiento, digamos que la antifilosofía de Lacan sería como un atravesamiento de la filosofía, digo, pero la posición de Alfredo es otra, ¿no? Que no es un atravesamiento de la filosofía, sino que es una negación de la ontología. Sí, ahora vamos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, acá por ejemplo hay un libro, porque lo que dice Alfredo es que Miller en algún momento, Alfredo comparte con algún momento de Miller lo que Miller dijo de Lacan, pero que después se perdió, ¿no? Esto, que ahora voy a leer, ¿no? Acá hay un libro de 1997 que se llama Introducción al método psicoanalítico, de Miller, y ahí, que hay conferencias brasileñas y porteñas, dice Miller: la antifilosofía de Lacan, es decir, donde planteamos que para Lacan se podría postular que su condición estructuralista se articula a una antifilosofía en el punto donde Lacan rechaza, al menos para la clínica psicoanalítica, que haya algo que sea en sí. Es decir, que las cosas carecen de identidad, y es ahí que adviene la lógica de las identificaciones. Con identificación no estamos diciendo necesariamente que A se identifica a B, que el hijo se identifica en el padre. No estamos diciendo tanto eso,
sino que es por la vía de la identificación que en psicoanálisis trabajamos careciéndose de identidad. Entonces, acá Miller, como que, digamos, Alfredo dice acá Miller está como alineado en lo que yo pienso, ¿no? Que no es ir en contra del discurso amo, sino que las cosas carecen de identidad, ¿no? Se ataca la identidad de la metafísica. ¿Entendemos? Sí, que es igual a... Que es igual a, o que el hijo se identifica con el padre, o que hay identidad, ¿no? Entonces ahí dice, en el punto donde Lacan rechaza esa identidad, dice Miller. Entonces ahí estaría hablando, ¿no? Como algo vinculado con la ontología. Bueno, porque la ontología, ¿cómo? Sería el significante. Claro. Digamos que no es igual a sí mismo. Claro, ¿no? exacto. Ahí estaríamos más cerca, acercándonos a la posición de Alfredo, ¿no? Ahí Miller, ¿no? Como que dice, no hay identidad. No hay en sí. No hay en sí. Claro. No hay A es igual a B. En sí sería sustancial, sería ser. No hay ser, metafísica, ontología, Aristóteles, todo lo que nosotros vimos, ¿no? Y ahí, pero después esto se pierde en Miller. Pero esto dice que Alfredo Julián Gioria sí. le acercó esta frase de Miller que encontró un miembro de Apertura que muestra que Miller en algún momento entendió por dónde iba y después se perdió. ¿Por qué? Porque tuvo una historia con Miller y Lacan, ¿no? En el seminario 11, Miller, ustedes saben que es el yerno de Lacan y que era un estudiante de filosofía que asistía a las clases de Lacan, ¿no? A los seminarios de Lacan y sabe mucho de filosofía. Estudió con Althusser. Y estudió con Althusser. Entonces, en el seminario 11 le pregunta a Lacan cuál era su ontología. ¿Entienden por qué vimos ontología y metafísica? Porque todo ahora va a transitar por estos lugares. ¿Quieren hacer un recorrido por ahí o nos acordamos? Más o menos voy siguiendo. Sí, si no entienden, volvemos. Sí. A ver, retomo un poquito, un minuto, para entender. Habíamos hablado de la metafísica de Aristóteles, habíamos hablado que la metafísica tenía 3 sentidos, el sentido del ser, el más general, que era el ser en tanto ser, la teología, ¿se acuerdan? Y la usía, la ciencia de la sustancia, la materialidad, que después tomamos esa parte para compararlo con Freud, que Freud tomaba esta parte de la metafísica porque hablamos del epokeimenon, de la usía y de que el ser era sustancia en Aristóteles y en Freud, ¿sí? Y que después en el siglo XVI vino la palabra ontología. ¿Sí? Estoy haciendo como un pequeño resumen de las clases anteriores. Y que la ontología tenía que ver con esta, digamos, forma de sustancializar el ser, de hacerlo más sustancial, de identificarlo, ¿no? Miller le pregunta cuál era la ontología a Lacan. Lacan se queda con esta pregunta atragantada durante todo su recorrido, ¿sí? Con esta pregunta inquietante de un joven asistente a su seminario, porque nadie se lo había hecho. Yo creo que toda la obra trata de responderle a Miller, ¿no? Que todo el recorrido, porque todo lo que aparece le quedó ahí con la flecha, ¿no? Atragantada. ¿Cuál es su ontología? Pero, ¿por qué? Porque es como una pregunta central, en el sentido de que se supone que todo pensamiento supone una ontología, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía no hay forma de eludir. ¿Y qué quiere decir? Que eso quiere decir que hay de antemano una comprensión de a qué se llama ser, ¿no? Entonces, cualquiera que habla da por supuesto que entiende lo que es el ser, por lo tanto tiene una ontología. La cuestión es explicitarla, porque uno dice, sí, yo uso la palabra ser, pero me preguntan qué quiere decir, no sé. Digo, entonces... Claro, lo que pasa es que... Por eso digamos... La pregunta está bien hecha. Sí, la verdad, va al corazón de un desarrollo, ¿no? No puede A ver, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que esta fue mi pregunta. Porque se supone que nosotros, nadie se cuestiona por la ontología. De ahí viene. Es obvio. Ningún psicoanalista ni ningún pensador de ningún, no sé de qué área se cuestiona la ontología. Un médico se cuestiona la ontología. Un arquitecto se cuestiona o sea, ¿quién se cuestiona? O sea,
Y no es una boludez, porque la ontología habla del ser. Nosotros suponemos que el ser, ¿qué es? Tenemos todos una idea como obvia del ser, pero una obviedad que no es inocente, esa obviedad. Es una obviedad que fue transmitida por 2500 años de la metafísica y de la ontología de lo que estamos hablando. Entonces, esta es la pregunta. ¿Entienden? Porque por eso existe este curso. Porque para cuestionar la ontología, porque a mí, y a Ricardo yo creo que también, me parece fundamental, o sea, empezar a cuestionar cuál es mi ontología para ser psicoanalista. Si yo no me puedo cuestionar esto, es una falta ética, por lo menos es una falta ética, que después Lacan lo va a plantear, ¿no? O sea, ¿qué idea de ser tenemos? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser humano? ¿Quién se cuestiona esto? Pero la posición de Alfredo es única, porque Alfredo... La posición de Alfredo es única. Porque es antiontológica, pero la de Miller no es antiontológica. No. La de Badiou tampoco. La de Badiou dice, mi ontología es la ontología que le viene bien a Lacan, digamos. Sí, es la matemática. Dice. La ontología matemática. ¿No? Él plantea que esa es la ontología acorde a los matemas lacanianos, pero postula una ontología. Alfredo postula otra. Como que no hay ontología, hay una falta en ser, digamos. Y eso elimina al ser del centro. Ahora vamos. Bueno. O sea, la ontología matemática, ¿quién plantea? Badiou. Porque lo leí en algún lugar. Sí, Badiou. Esa es su tesis. Ajá. Es la ontología del psicoanálisis lacaniano. Sí. Badiou plantea para el psicoanálisis lacaniano una ontología matemática. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿entienden por qué la pregunta de la ontología? O sea, me parece una pregunta que es básica. O sea, empezamos de ahí. Sí. Porque si no nos cuestionamos, igual la tenemos. O sea, no cuestionar eso es estar ciego. Es operar o trabajar, intervenir desde un lugar de ignorancia. No, y aparte estaba pensando en esto de plantear la pregunta, dejar abierto, o sea, todo lo otro va para el lado del suturar, digamos, ¿no? Claro. Interroga. ¿Cómo? No, al no interrogarse, digo. Claro. Bueno, al no interrogarse Claro. estamos O sea, sometiéndonos a la metafísica, claro. a que el ser es, a la ontología clásica, ¿no? Lo que es y no puede no ser, ¿no? Esto es así, vos sos así, el otro es así. Hoy estaba a la mañana pensando, ¿no? Que Alfredo lo dice muchas veces, esto de la posición fascista de la herencia. Claro, sí, lo dice Alfredo. ¿De qué herencia es? Del concepto de herencia, de que lo heredita. Entonces vos heredaste esto de tu papá o de tu abuelo, y entonces ¿qué hacemos con esto? ¿No hay nada más para hacer en la vida? ¿Me pego un tiro porque lo heredé? ¿No hay salvación? ¿Digamos? ¿Qué? Herencia de que sería el rasgo de cosas familiares. Herencia, cualquier cosa, del carácter. Pero más te referís a la herencia cultural. No, a la herencia de, por ejemplo, el carácter. ¿A qué viene? A la herencia del carácter. No, estaba pensando en que esto también forma una ontología de lo que... Esto es. Lo recibiste, tenés el mismo carácter, sos caprichosa como tu mamá, yo soy así, tengo migrañas, qué sé yo, no duermo, tengo dolor de panza, qué sé yo, todo, soy flaca, soy gorda, soy fea, no puedo, no consigo trabajo igual que mi papá y mi abuelo, eso, a esa. Inclusive causaliza, ¿no? Como esta cosa, esto por esto. Exacto. No hay posibilidad de otra esto es lo que cosa, es. De análisis, por lo menos. Bueno, esa es la ontología, pero eso es cuestionar la ontología. A nivel clínico. Eso es la pregunta por la ontología. Claro, se cosifica, se cientifica, ¿no? Claro, sí. Claro. No hay salida. Claro, no hay salida. Entonces, otro de los conceptos que, aparte de la antifilosofía que estuvimos hablando acá, otro de los conceptos es la vergonzontología, ¿no? Que también Lacan lo dice onte, ¿no? Ontologie, con H,
porque honte es vergüenza en francés. ¿Sí? Entonces, en el seminario 19 hay una cita que dice: es lo que hace que la ontología, dicho de otro modo, la consideración del sujeto como ser, la ontología es una vergüenza, si me lo permiten, ¿no? Entonces acá él está diciendo, la ontología es una vergüenza, ¿no? Una ontología con H, ¿no? Y se fue traducido como vergonzontología. A raíz de todo lo que venimos viendo, ¿no? Esa ontología metafísica, esa sustancialización del ser, ese fin que tiene el ser, ese destino del ser, es una vergüenza, ¿no? Debería ser cuestionado. Y esta ontología es propia de la filosofía occidental, ¿no? ¿Por qué se ataca la ontología? Porque la ontología es el núcleo duro de la filosofía occidental, ¿no? Es como vieron que la filosofía tiene varias ramas: epistemología, nociología, ontología. Bueno, la ontología es como el núcleo duro, ¿no?, de la filosofía. Claro. Bueno. No, y otra cosa, ¿por qué también es vergonzante la filosofía? Es porque, por lo mismo que también es una boludez Aristóteles, en el sentido de que él dice, la filosofía no piensa lo fundamental que es la relación sexual, o que no hay relación sexual. Digo, ¿no? Es lo que ignora todo el tiempo la filosofía. Podemos decirlo más general, la sexualidad, ¿no? La filosofía siempre ignoró durante 25 siglos, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Y en ese sentido dice, por eso es vergonzoso también. Sí. ¿No? Sí, o sea que le da a la metafísica, lo asocia con la boludez, y a la ontología con la vergonzontología, ¿no? Es una boludez y una vergüenza, estas dos, ¿no?, ramas, ¿no? Él ataca puntualmente a todo esto. Y bueno, obviamente, que es lo que dije, tiene que ver con una falla o con una, digamos, atraviesa la ética del analista. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no preguntarse por esto es ya intervenir desde un lugar, la no pregunta. No preguntarse es intervenir desde un lugar. Por eso a mí me parece básico. Es antes que esto. Antes. Bueno. Y vuelvo a repetir, la madre es X, el padre es X, la madre no fue así, el padre fue así, el tío fue así, entonces yo soy gordo, yo soy linda, yo soy fea, todo se termina, ¿no?, como cosificando en el es. Es así y no es así. Y no va a poder cambiar y bueno, es así. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿cuál es el espacio para el psicoanalista? Está todo determinado. Claro. El ser es. Y el no ser no es. Con la biología, por supuesto. La cuestión de buscar la causa de por qué alguien es violento, que es porque le falta una enzima o tiene una enzima de más o de menos. Bueno, la ontología. Desde que nace se puede decir que va a ser violento. Por eso yo hablo de la herencia. También de la herencia biológica. Eso sería un pensamiento ontológico. Claro. Ontológico a la manera clásica. Ah, claro. Sí. Entendiendo. Absolutamente. Es muy Sí, es lo que pasa ahora, ¿no?, con las neurociencias y todas estas cuestiones, ¿no? De la ontología que se supone eso, supone esa identificación en el diagnóstico, ¿no? Y todo lo que apunta a abrir o a poner interrogante más bien es como rechazado, o sea. No es ni puesto no se pone ni a pensar, no forma parte de. Si uno quiere introducir, digamos. Bueno, este espacio, claro, ¿no? Este es otro, claro. Está creado. Claro. No está ni. Claro. ¿A qué le importa el ser? Claro. Anda a preguntarle a un médico. ¿Qué? Claro. Pero se opera con un criterio de ser, no es que no. Se trabaja con eso. Porque no es cuestionado. Claro. Esto sería porque la ciencia rechaza las cuestiones de este orden, digamos, ¿no? Sí. La ciencia del clásica. alma.
la ciencia ¿Puedo clásica. decir? La ciencia clásica, la más clásica de Ah, las clásicas. ah. Los que se alinean en las ciencias conjeturales, donde el azar, la contingencia, que Lacan, Alfredo, y bueno, se alinean en ese modelo de ciencia, toleran la falta en ser, toleran el no ser. Bueno, ahora vamos ahí. Bueno, la cuántica también. La cuántica también, bueno, La sí, cuántica. la física cuántica, ¿no? Las físicas relativistas, todas estas físicas, Ah, ¿no? Depende qué criterio de ciencia también. Como uno se ubique. O sea, ¿qué ontología y qué ciencia? ¿Qué criterio epistemológico y qué criterio ontológico? Para pensar. ¿No? ¿Qué? Bueno, acá otra cita, ¿no? Dice, y acá de lo que dice Alfredo, se ontologiza sin saber. Se termina ontologizando todo a la manera clásica sin saber, sin darnos cuenta, por eso no está cuestionado, ¿no? Entonces dice, no hay ninguna parte, ninguna verdad, y especialmente ninguna ontología. Seminario 16, ¿no? Esto lo dice acá. Especialmente ninguna ontología. Ninguna ontología. ¿No? Pero va y viene, ¿eh? No es que, porque la pregunta que queda es, ¿rechaza toda ontología? Que es la que nos va a quedar al final. ¿Se rechaza toda ontología o es una antiontología? Es una pregunta que está, por lo menos en mí está. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que propone, qué lectura propone Alfredo de esto? ¿No? Alfredo propone una ontología del agujero, que es la que propone Lacan también, pero leer a Lacan a través de la ontología del agujero, ¿no? Como una nueva denominación de la ontología, ¿no? Como en el intento de buscar otra ontología. ¿Otra ontología o una antiontología? O una antiontología, porque Alfredo lo que dice es que la base argumental de la antifilosofía es la antiontología, ¿no? Como que pero no, está ahí, está buscando Alfredo, yo creo. Y Alfredo dice que él no cree en ninguna ontología. Claro, sí, Alfredo dice, no creo en ninguna ontología. Él dice, Lacan y él, yo, no sostengo ninguna ontología. Alfredo. La postura de Alfredo es no sostiene ninguna ontología. Pero, punto, Alfredo, pero desde la antifilosofía se podría pensar, ¿hay una antiontología o es otra ontología? Se pueden abrir estas preguntas también, porque si no, ¿entienden? Bueno, ahora vamos a seguir para aclarar un poco más qué es la antiontología, vamos a seguir. Bueno, lo de Badiou es una respuesta, es otra ontología. Lo de Badiou es otra ontología, no hay ontología, Pero ¿entienden? Alfredo dice, no sostengo ninguna ontología. Sí. Yo. Pero hay montones de citas de Lacan, montones y montones. Ahora vamos a ver. sobre la que él se basa. Sí, Ah, no, ahora vamos a llegar. Ahora vamos a llegar a lo que Alfredo en otro Lacan Sí. propone y dice, porque él sostiene que no considera, no sostiene ninguna ontología. ¿Sí? Ahora vamos a llegar ahí. ¿Entendés? Sí, Marta, sí, ¿vamos? voy siguiendo, sí. No es fácil el tema, No, sí, lo sé que no es pero fácil. ahí vamos. Me quería acordar dónde leí lo de que había una ontología diferente, pero que era la ontología matemática. Y era de un filósofo, pero no me voy a acordar. Igual, a ver, Es no me acuerdo qué libro, que también proponen, por ejemplo, ontología. Yo tengo un libro que se llama Ontologías Alternativas, que proponen ontologías de la política, de otras ontologías, ¿no? De la biología, ontología biológica, ontología de la política, ontología del discurso, no sé. Claro. Bueno, Pero son otras. son ontologías como parciales. Claro. Son locales. Son... No es la crítica a la ontología de la metafísica. No es eso.
Bueno, yo voy a hablar después, más adelante, de la ontología de Badiou. Ah, bueno. Bien, Eso voy a hablar. bien. Entonces, Lacan propone que podemos volver al ser, ¿sí? Porque de eso se trata. Nosotros estamos como el ser es, el no ser no es, Parménides, Aristóteles. Vamos a volver para dar cuenta de la ontología del agujero. ¿El ser es un efecto del significante? Para Lacan. Somos efectos, el sujeto es efecto del significante y producido por él. Entonces dice, el concepto, y voy a ir tomando los anteriores, por ejemplo, ¿por qué es vergonzosa ontología? Porque si se supone una ontología del agujero, quiere decir que esa ontología cae, la otra. No es más una ontología cerrada, consistente y eterna, qué sé yo, cerrada, ¿no? Porque hay agujero, hay ansia, hay veance, oquedad, son todos términos que Lacan trabaja para dar cuenta del sujeto o de la estructura, ¿no? O que y dice, la ansia es estructural, dice Lacan, hay un agujero estructural, ¿no? Por eso es una ontología del agujero, y va a dar cuenta de este agujero a lo largo de toda su enseñanza. Hay agujeros por todos lados en Lacan, todo el tiempo, ¿no? A todos los conceptos, en todos los conceptos aparece el agujero, todo, el agujero, todo agujereado. Y esa sería una ontología del agujero, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, uno de los escritos, ¿no? Cuando separa la ciencia de la verdad, ¿no? También ahí, ¿no? ¿Qué es el saber de la verdad, ¿no? Cuando separa estos dos conceptos, no hay verdad, ya no hay más verdad, ¿no? A la que hay que llegar, perfecta, ¿no? Hay un saber, más o menos, se podría saber, pero una verdad ya no. Esto también cae con el agujero, no hay una verdad, ¿no? Redonda, perfecta, como en la metafísica se esperaba o se proponía que existiera. Entonces dice, el sujeto lacaniano deja caer la suposición del ser. En el sujeto lacaniano el ser cae. Ese ser de la ontología, de la metafísica cae, no hay más, ¿no? Esa sustancia que se le supone al individuo cae. No hay más un ser sustancial, que es el que yo había hablado de Freud, ¿no? Que la ontología de Freud es parecida a la metafísica, por toda la asociación con lo biológico. Por eso también vimos Freud. Hicimos el recorrido de Aristóteles, Freud, para llegar a Lacan, para ver cómo se diferencia, ¿sí? Entonces, otra cita de Seminario 11, que se llama Del sujeto de la certeza, dice: la semana pasada la introducción del inconsciente mediante la estructura de una ansia brindó a uno de mis oyentes, Miller, la oportunidad de hacer un excelente trazado de lo que en mis anteriores escritos reconoció como la función estructurante de una falta, ¿no? Que Miller dijo de, ¿no? que Lacan lo que proponía era la función estructurante de una falta, ¿no? Como estructural, al hablar de la función del deseo. Entonces, acá aparece la falta, ¿no? El agujero. Y la posición ontológica que lee Alfredo en Lacan es que no hay ser ni no hay no ser. Ni ser ni no ser. Es el entre, ¿no? No hay ni ser ni hay no ser, porque el agujero no es no ser. El agujero no es no ser, el agujero no es nada. No es la nada del ser y la nada de Sartre tampoco, que si quieren lo puedo explicar, ya lo puedo explicar. ¿Qué? No, digo, es el cero. Hay que pensar, claro. Porque el ser sería el uno. Por la filosofía piensa la unidad en el sentido de la totalidad. La totalidad es una. Pero Lacan va a pensar el agujero como cero también. Por eso Frege, digamos, ¿no? Sí. Que el uno nace del cero. Pero desde el punto de vista de la metafísica, el cero se ignora, ¿no? Sí, no era tolerado por los griegos, no era ni pensado. Ni pensado, ¿no? Porque había un humor vacui, o sea, un horror vacui, ¿qué era? Que tenían horror al vacío los griegos, ¿no? A la discontinuidad. A la discontinuidad, claro. El espacio era todo eterno, el espacio era... todo tenía que estar como una esfera, ¿no? una esfera redonda, completa,
todo lo que se movía provocaba una perturbación, una corrupción, ¿no? Corrupción es la corrupción del espacio estable, ¿no? Y no hay creación, además, no hay creación. No. En realidad hay como, digamos así, una eternidad, pero sin creación. Sí. ¿No? Era lo que estaba, incluso los números, ¿no? Porque el otro día le había leído que los números en los griegos también tendían a llegar a lo que ya se presuponía, que no servía para inventar nuevas fórmulas los números en los griegos, no era esa la función de los números en los griegos, ¿no? Por eso nosotros damos por supuesto, pero el pensamiento griego tenía todos estos conceptos también incluidos, que es de lo que nosotros abrevamos sin darnos cuenta. Y eso es lo que dice Alfredo y lo que dice Lacan, ¿no? Esa raíz indestructible. Nosotros, lo que dice Alfredo, somos aristotélicos, aunque no querramos, porque todo lo que nosotros pensamos, creemos, nos enseñan con el discurso universitario, está sostenido ¿no? Lo que enseña el profesor es la verdad, es lo que dice, es lo que es. Uno tiene que llegar a una conclusión, no tiene que cerrar el pensamiento. Bueno, eso es aristotélico, eso es metafísico, eso es ontología clásica. Todo es eso, ¿no? Entonces, ese era el mundo griego, ¿no? Muchas más cosas, pero bueno, frente al espacio, frente a los números, la idea del círculo, ¿no? De la esfera perfecta. Era un pensamiento intuitivo, ¿no? Ellos miraban el firmamento, y es lo que Lacan en uno de los seminarios dice que para hablar de lo real, dice que ellos, digamos, como la luna y el sol, que vuelven al mismo lugar todos los días, ¿no? Como estos astros que los griegos miraban, pero él lo explica para hablar de lo real, ¿no? Como lo que vuelve al mismo lugar, pero haciendo relación con la observación de los griegos, ¿no? Que miraban el firmamento y que necesitaban una realidad como estable, ¿no? Que nada se mueva, que todo esté ahí. Bueno, lo que vos decías hoy del cosmos. Claro. Por eso, porque la idea de cosmos. La idea de cosmos, orden, ¿no? de orden. ¿Vos habías dicho que la cosmética venía de cosmos? Sí, lo dijo Alfredo, no lo inventé yo. Sí. Sí. Que el cosmos, bueno, es lo que dice Coiré, ¿no? El cosmos cerrado, finito, ¿no? Y ordenado, armonioso. Porque digamos, la física cuántica ya se basa en el principio de incertidumbre, que no hay un orden del cosmos, hay incertidumbre, entonces hay un otro paradigma. No, por eso va a hablar en Lacan de lo acósmico, ¿no? Va a hablar de lo acósmico, el objeto A como acósmico. Por eso acósmico tiene que ver con que se le sustrae el cosmos griego, a ese cosmos. De lo que estamos hablando es eso, ¿no? Se le sustrae, ¿no? Por eso todas las palabras, todos los conceptos, ¿no? Asustancia, insubstancia, acósmico. ¿Contra qué ontología, a qué ontología se opone? ¿Lo entendemos ahora? O sea, cósmico y insubstancia se opone, ¿no? Si hay agujero, hay acósmico. Si hay agujero, hay insustancia. No hay todo eso. Lo opuesto, que es la sustancia, el cosmos, ¿no? Y falta en ser, ¿no? Y falta en ser, bueno, y el agujero, la falta en ser, ¿no? Este ser propuesto por la metafísica, el ser es y el no ser no es, el en sí, el ser es lo que es, se le opone la falta en ser, ¿no? El agujero, la iancia estructural que propone Lacan. Dice, ustedes, acá dice, ¿no? Ustedes ontifican una propiedad inmanente a algo sustancial. Vuestro hombre antropológico del análisis, ¿no? En el seminario 12, ¿no? Como que él ahí da, ¿no? Todo lo que le critica a los psicoanalistas post-freudianos, ¿no? Que ontifican, sustancializan, ¿no? Porque Freud tiene una metafísica, tiene una ontología sustancial, a diferencia de la ontología del agujero que propone Lacan. ¿Vamos? ¿Bien? Sí. Y por eso Lacan no habla nunca de los hombres, del hombre o los hombres. No usa esa expresión. Bueno, porque él ataca también el universal aristotélico, ¿no? Digamos, porque
además el hombre ya tiene todo un sentido muy cargado, digamos, ¿no? Bueno, por Ser eso, humano, ¿no? claro, Ser- la cuestión antropológica, ¿no? El ser hombre. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué le utiliza la palabra sujeto, ¿no? Y vamos a pensarla un poco, porque aparte la palabra sujeto, diferenciándola del concepto vulgar de sujeto, también es el sujeto lacaniano, no es el sujeto, es otro sujeto también. Entonces, una pregunta que queda así también, que ya la voy planteando, que va a quedar como pregunta. Yo creo que yo sé lo que pienso de esto. Si el ser que lleva la ontología viene del lenguaje o viene de la filosofía, ¿no? Si este ser ontológico viene de un discurso filosófico o de la filosofía en sí, ¿no? Hay algunos pensadores que dicen, como Bárbara Casén, que tiene que ver con el discurso. Benveniste también, porque de hecho hay palabras, por ejemplo, el ser no existe en todos los idiomas, entonces dice, bueno, tiene que ver con lo que se transmitió en el discurso filosófico o el discurso político. Quedó como sedimentado de 25 siglos. Claro. ¿No? Quedó en el lenguaje mismo. Claro. Quedó como un sedimento, ¿no? Sí, sí. 25 años de filosofía, 25 siglos. Que es un efecto del discurso, que haya quedado ese ser de la ontología, ¿no? Sí, y la Lacan va a plantear que es un efecto de significante, el ser, Claro. ¿no? Bueno, Que no ahora es vamos. ese, sí. Que no es este. Bueno, ahora vamos. Bien. Bueno, dice que Lacan lo plantea en el seminario 2 cuando habla del esquema lambda, en el muro del lenguaje. Él dice que hay un muro del lenguaje que opera imaginario, ¿no? En el esquema lambda, y que ahí ese muro del lenguaje opera digamos, infectando los conceptos, diría yo, ¿no? Como que tapona, ¿no? Aparece la palabra vacía, ¿no? Tapona el significante, ¿no? Nunca entendí bien, el muro del lenguaje sí está en relación a lo imaginario. Bueno, ¿y qué significa ¿Está eso? bien? ¿Lo Claro, creo? absolutamente, está en la línea de lo imaginario. Porque no lo explica mucho ahí, ¿viste? Es en la línea de lo imaginario. Claro. Entonces, ¿qué significa a la luz de esto el muro del lenguaje? ¿Qué sería? Mirá la pregunta. La pregunta es, el concepto del ser, escucha la pregunta, ¿viene del lenguaje o viene de la filosofía? Tomemos el concepto de muro del lenguaje de la palabra vacía. ¿Cómo se linkea? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo opera el muro del lenguaje? ¿Qué es el muro del lenguaje? ¿Qué es lo que funciona como un muro? ¿Qué significa que el lenguaje funciona a nivel imaginario? Que no abre, que está cerrado, lleno de sentido, tapona, no sé. Bueno. Algo de eso. Bien del orden de lo imaginario. Exactamente. Entonces, si el ser es lo que es en la ontología clásica, podríamos decir que tiene que ver con el lenguaje, cómo se sedimentó a través del lenguaje ese concepto de ser. Sí. Y ahí operó el muro del lenguaje, que no permitió pensar, porque operó a nivel imaginario. Entiendo, sí. El sentido de dar consistencia. Exactamente. Eso es lo que dice Lacan en ese seminario. Exactamente, en el esquema lambda. Eso es. No me acuerdo bien la frase como es completa en relación al muro, pero Es eso, es eso. que funciona a nivel imaginario. Y que trata de introducir, digamos, La palabra plena. Sí, y también estaba pensando en el otro eje, digamos, simbólico, ¿no? Como en ese entrecruzamiento, para escuchar alguna verdad, digamos, ¿no? Lapsus, alguna otra cuestión que deforma el sentido, o bueno. Sí, que pase algo. Claro, que pase algo. Que pase algo. Ahí se atraviesa, uno podría decir. Bueno, porque el atravesamiento él después lo pone con líneas punteadas, después del muro del lenguaje, ¿no? En el esquema lambda. Ajá. Quiere decir que esa línea que no está recta, Así. ¿no? Llega con la falta en ser. Sí. O sea, no esos espacios es lo que Alfredo va a decir es intervalar. Ahí está el sujeto. En esa línea punteada.
Sí. en el entre los significantes. Entre los significantes. Y él dice, el ser va a ser, el sujeto es un efecto del significante, porque se ubica en los intervalos de entre los significantes. Sí. Es la línea punteada del esquema lambda, Sí. por ejemplo. Sí. Ves que a la luz de este planteo se entiende distinto, Ujú. pero siempre pensando en la ontología, también. Por ejemplo, ahora lo podemos pensar con la ontología, el esquema se puede pensar de... Siempre es un lugar vacío, Sí. digamos, ¿no? Sí, Vacío, otredad, ahí. sí, No sé qué otra Claro, cosa decir. Claro. que no es. Que no Que hay es. Que no es. decirlo, ¿no? exacto. Claro. Porque lo que Lacan dice es que, lo que ya habíamos visto, es que el verbo ser dejó de ser un verbo copulativo y se lo aisló del significante, ¿no? Dejó, se sustancializó el verbo ser. Bueno. Un sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Entonces, ¿cómo podemos pensar esta definición de sujeto en relación a la ontología del agujero? Un sujeto es lo que representa un significante para otro significante. A la luz de la ontología del agujero, ¿cómo se piensa esto? ¿Qué significa? ¿Qué es? Que el sujeto se encuentra entre estos significantes, ¿no? Por lo tanto, no es y no es, está en el entre los significantes. No hay una forma de encontrar a ese ser del sujeto en un significante, porque no hay significante que determine al sujeto. Entonces está en el espacio, ¿no? Que es lo que Alfredo propone como la clínica del intervalo también, porque ahí está el sujeto con el que opera el psicoanalista. También opera con el de holofrase, pero más que las denominaciones de neurosis y psicosis, él dice, opera con el sujeto del intervalo, que es el sujeto de la falta en ser, ¿no? Donde no hay un ser que se le adscriba al sujeto, no hay un ser, no hay ser. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde está el sujeto? Uno dice, en el es intervalar. Pero la pregunta misma también me confunde, porque yo digo, ¿dónde está el sujeto? Le supongo un lugar. Pero es una pregunta engañosa también. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad está en ese entre, o en este lugar vacío, o en un espacio, pero Está y no está. claro, es confusa Está. la pregunta. Lo que pasa es que ese criterio de espacio viene de los griegos. Todos estamos... ¿Dónde está el sujeto? O como cuando vos decías, ¿cuál es el meollo de la cosa? ¿O dónde está la cuestión? Está y no Uno está. trata como de Cuando ver- uno en el esquema lambda o en cualquier otro esquema hace las Está y liñitas no de está. está y no está. Más uno, menos uno. ¿No? Más y menos. Está en un más y está en un menos. En la cadena en la articulación significante. Está ahí. Nunca está. No está en el espacio griego. En ese espacio no está. Porque viene por otro significante. Entonces Porque estaba, ¿no? En ese uno no, todavía no, en sí misma no es nada. ¿Estaba o no estaba cuando estaba ese uno? No. Esa precup es en un tiempo lógico, tampoco es un tiempo real, digo, ¿no? Claro, tampoco es el tiempo, Lógico. ese tiempo griego. Es otro tiempo que se inaugura otro tiempo, otro espacio. Una lógica. Por eso es una lógica. Un más tiempo. de fijeza. Exactamente. Fuerte. Exacto. Claro. Claro. Exacto. ¿No? Porque el sujeto existe en relación a otro sujeto, ¿no? A un S1 con un S2, en ese bucle, ¿no? Significante. Es y un ahí agujero. es un agujero, ese bucle arma un agujero, ¿no? Ujú. Y en ese encuentro con ese S2, ¿no? Ahí, a precup, siempre vamos a poder ver por dónde anda ese sujeto, por dónde está. Entonces es un efecto de significante. Claro. Lo que es, lo que adviene como sujeto,
es solo un efecto significante, no es una consistencia, No es un- es un vacío, digamos, entre dos que se produce evanescentemente. Claro. Después viene otro Otro significante. efecto de significante. Y es Puede otro. aparecer Orlando Blanco. Claro. Y aparte para atrás, y aparte de todos los bucles anteriores, o sea, de los bucles a los que adviene y de los que va a advenir, ¿no? De todas esas cadenas. Ujú. Entonces es un efecto de todo eso. Y ahí, ¿dónde está? Claro. Bueno, es lo mismo que la definición del inconsciente, ¿no? Que se abre y se cierra. ¿Dónde está? ¿Está? ¿Dónde está el inconsciente? ¿Lo toco? ¿Lo veo? ¿Cómo le hacemos? Vamos, con las partículas elementales, ¿dónde están? Digo, no están en un lugar. Bueno, pero nosotros todos Claro, tendemos a tiende uno como a eso, Ah, a sustancializar. que el átomo es una bolita. Es Pero Una bolita, no está mal claro. la pregunta tampoco, digo, ¿no? Como uno dice, bueno, No. ¿pero ¿dónde está un poco esto que decía? No, es la Después pregunta. carajo de la cosa, como que, bueno, por ahí. Es que es la pregunta. Es que eso venimos a romper. Y que es tan difícil, ¿no? Lo difícil es, porque uno va a encontrar, va al encuentro. Va al encuentro de algo que hay y no hay eso. Eso que uno va, es eso no, hay otra cosa, ¿no? Hay un agujero, hay otro tiempo, hay otro espacio, hay un entre. ¿No? Dice Edelstein. Para Lacan el ser proviene del hecho del lenguaje. La articulación significante crea el sujeto en el intervalo vacío. O sea, que la articulación significante es lo que va a dar cuenta del sujeto, va a crear un nuevo sujeto, ¿no? Por eso la intervención de los analistas. La intervención del analista apunta a que se crea un nuevo sujeto. Hay posibilidad de creación, ¿no? A través de las intervenciones, de los cortes, de nuevos significantes, de abrir, desarmar, Donde eso era. ¿no? Que pueda venir un nuevo sujeto. Por eso Alfredo propone la creación de un nuevo sujeto a través de la intervención analítica. Yo también creo lo mismo. Creo absolutamente. Hay gente esto. que no. No sé si planteado así. Probablemente sí. Si no, no serían psicoanalistas. No sé cómo planteado, como desde qué Claro. lugar, pero sí, probablemente sí. Pero, digo, Sí. que hay posibilidad de creación de un nuevo sujeto. Sí. A partir de las intervenciones, de los cortes y de desarmar esa consistencia Porque significante hay que... vacíos, porque hay lenguaje, hay efectos del significante. Porque el analista también funciona como un S2 Como claro. en análisis. El analista es un S2, ¿no? Es un otro que va a armar otro bucle ahí. Depende que haga el analista. Siempre. Porque si papa moscas, depende que haga el Claro, analista. Sí, te entiendo. Y de- Sí, sí. El término que da Lacan es Beans, que está traducido como oquedad. Yo los rescato porque son términos que me parecen interesantes, intervalo, oquedad, ¿no? Y que en la Real Academia está traducido como hueco, oquedad, ¿no? Espacio, dice, espacio que un cuerpo sólido queda vacío, espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, natural o artificialmente. Esto sería. Claro, queda vacío. Y después, insustancialidad de lo que se habla o se escribe. También es otra. No la conocía. Insustancialidad. Entonces, bueno, dice, Lacan discute con Aristóteles y se desmarca de la filosofía tradicional, por supuesto, entonces de su ontología. Vamos a pensar algunos términos que Alfredo, rastreando en la obra de Lacan, acá él hizo una tabla cronológica de la aparición de los neologismos en relación al ser. Ustedes saben que Lacan trabaja con neologismos, que son creaciones de términos que tienen un sentido distinto. Nosotros tal vez lleguemos a dar una clase de neologismos, vemos. Pero la creación de neologismos también habla de la falta en ser y también habla de la ontología del agujero. Porque el neologismo es algo nuevo que no, digamos, Intenta
Desarmar, sacarle sustancia con la creación de un nuevo término. Eso habla del agujero también. O sea, la creación de neologismos en Lacan tiene que ver con la ontología del agujero. Sí. Ahora lo vemos, ¿o no? Sí. O sea, no es que se le ocurrieron, o sea, se le ocurrieron términos, sí, pero digamos, hay todo un pensamiento alrededor, una cuestión ideológica, una posición, ¿no?, asumida ahí. Alfredo rescata más o menos 21 neologismos donde está la palabra etre, ¿no? Ser. 21. Y los fecha, cuándo apareció, cuándo dejó de aparecer, cómo evolucionaron los conceptos a lo largo de la obra de Lacan. Bueno, muy interesante. Nosotros vamos a pensar algunos. Por ejemplo, vamos a trabajar manque etre y parletre, que son los más clásicos, ¿no? Y que, bueno, pues hay muchos. Hay muchos que uno, si quiere, puede leer el libro y enterarse tenemos Lacan, ¿no? Pero los rastreó uno por uno. Porque, digamos, me parece que el intento de Alfredo es justamente que en estos neologismos, que son tantos, donde está la palabra ser, también trata de cuestionar. Pone el concepto de ser para romperlo. 21 neologismos con ser. Que inventar, ¿no? Bueno, uno es Mancaetre, que habla, bueno, de la falta en ser. Algunas citas que Mancaetre, sí. Mancaetre se tradujo como falta en ser, falta de ser, falta en ser con guiones, falla en ser, carencia de ser, ¿no? Se tradujo de muchas maneras. En estas traducciones también puso la pata a la ontología, ¿no? Porque no es cualquier traducción Mancaetre, ¿no? Alfredo lo tradujo como falta en ser, pero por ejemplo, falta de ser es de Sartre. Falta de ser es del ser y la nada de Sartre. Está traducido así, no es de Lacan, y se traduce así en Lacan. ¿Entienden? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo falta de ser que falta en ser. No. Y la traducción es como falta de se ser. Traduce como falta de ser, se traduce como carencia de ser, porque carencia de ser no es lo mismo. Sí, sí. No es que le falta un ser. Es otra cosa. No es que le falta un ser, lo mismo que falta en ser. Claro, sí, sí. Falta en ser no es cualquier traducción, es todo un concepto. Citas, sí. ¿Cómo es la palabra manque? Aetre. Manque. Con Q. Aetre. Con el acento francés, los dos acentos, así, bueno. La falta en ser está constituida por la ley simbólica. La falta en ser no es falta de algo, sino la falta en ser por la cual el ser existe, ¿no? El efecto del lenguaje es la falta en ser, articulada en su relación con el significante. La falta en ser es causada por la articulación significante. Esta es como la que más nos incumbe a nosotros, ¿no? Tiene que ver con la falta en ser se da por la articulación significante. Por estar el sujeto inmerso en esta cadena significante. Dice, la falta en ser es la condición a partir de la cual cualquier ser existe. Y dice, la falta es anterior al ser, porque no hay ser, entonces hay agujero. Y ahí el ser, la condición para que exista quiere decir que está en el sentido de que está fuera del ser. Existir, claro, existe. En ese sentido es fuera del ser. Sí, existe, ¿no? Ex como afuera, claro. Sí, como un exterior al ser. Un exterior. Bueno. Me vino la palabra estimo, no sé si Sí. tiene que ver con Sí, eso. sí. Sí. Sí, tiene que ver.
Dejo esto acá. Otro de los conceptos es par lettre, que también Alfredo lo traduce como hablan ser, ¿no? Pero fue traducido de otras maneras también, como ser hablante, por ejemplo. Y ser hablante es suponer un ser. Es ser hablante. Otra vez se nos cuela, ¿ven? Se cuela la metafísica, la ontología. Primero ser y después hablante. Claro. Primero lo pone al revés, hablante, ser. Pero Sí. primero ser, Hablan, porque es Bueno. S1, él pone S1, S2, ser. Hablan es S1 para un S2, bucle significante, articulación significante, ser. ¿Entienden? Él le da como otra vuelta. Claro. Pero se cuela en las traducciones otra vez la ontología. Sí, para los milerianos es ser hablante, digamos, ¿no? Claro. No es lo mismo. Hablante ser. Sí. ¿Es otro término? No, bueno, es como habla. está diciendo. Lo que pasa que hablante o hablente, que es otra de las traducciones, Alfredo la rechaza porque no es solo. Él dice hablan es con S2. Claro. El hablan incluye al S2. Si es hablante, no O al se otro. incluye. O al otro. Bueno, al otro. Claro. Tiene esa sutileza. Sí, está bueno. Está buenísimo. Claro. Incluye el S1, S2, incluye al otro. Si es en la articulación significante, no es con un otro. Eso también es una... O sea, nosotros acá no lo trabajamos, pero también, ¿no? La aparición del otro con mayúscula. El otro es todo un mundo que tampoco existe en relación al ser. Eso es otra, ¿no? Ahora se me acaba de ocurrir. Que la aparición del otro en relación a la ontología tradicional tampoco existe. El concepto de otro, con mayúscula. Ni con mayúscula, ni A ni O, como dice Alfredo. No hay ese otro en la ontología tradicional. Y acá no incluye. Me acaba de ocurrir en este momento. A raíz de la traducción de Ablanzar. ¿Entienden lo que estamos hablando? ¿Estamos? Sí, vamos siguiendo. ¿Cómo es que se escribe eso de parla? Par lettre. P-A-E-R-L-E-3. Etre siempre es la raíz de etre. Ah, perfecto. Con el acento francés en la de par lettre. Entonces, él dice, por hablar adviene un nuevo ser. Adviene un ser. El ser es producto del hablan. El ser es producto del hablan. Es un efecto del significante, del S1 y el S2, de la cadena. ¿Sí? Y dice que carece de unidad, carece de identidad y de sustancia. ¿No? Ese ser carece de todo eso. Proviene de la trama discursiva entre al menos dos. Y de la falta en ser. Porque cada uno del S1 y S2 están en falta en ser porque la alianza es estructural. Entonces, todo eso es el ser. El ser está constituido en la trama, en la articulación significante entre el S1 y el S2 y en la falta en ser. Entonces, Alfredo dice, se observa la subversión que propone Lacan en relación al concepto de ser, ¿no? La subversión, por eso subversión del sujeto. Bueno. Ahora nosotros vamos a ver el otro concepto que Lacan propone para sujeto, que es una subversión, ¿no? Subvierte, ¿no? Da vuelta el concepto de sujeto clásico, tradicional. Da otra versión del sujeto, ¿no? Subvertir también tiene que ver con otra versión. Por eso el sujeto lacaniano no tiene que ver con el concepto vulgar del sujeto, ¿no? No es el individuo, que para Freud es el individuum, no es el individuo, no es el hombre, no es la persona, no es el ciudadano, no es el sujeto en el sentido tradicional, no es el sujeto del conocimiento, sujeto-objeto. Esto que estás diciendo, yo no te escuché. ¿Quién lo dice? Alfredo. Alfredo. También lo dice Lacan, ¿eh?
Lo dice Lacan también. Tengo citas, que las tendría que encontrar, pero lo dice también Lacan. Sí. Lo que pasa que Alfredo lo extiende a otros, otras definiciones que no corresponden al sujeto lacaniano. Porque por eso se diferencia de cualquier otro concepto de sujeto, porque es un efecto del significante, ¿no? Que no posee ningún respaldo biológico, sustancial, personal, es impersonal, no posee sentido, está vaciado de significado, no tiene verdad alguna, ¿no? Ese es el sujeto, sin verdad, sin sustancia, sin significado, sin sentido, sin predicado, es agujero. ¿Qué piensan? Bueno, entonces, mira, lo que propone es, un minuto que, bueno, quería agregar algo que vamos a ver si lo encuentro. Esperen un minuto. No. Acá. Entonces, voy a plantear una síntesis de todo lo que hablé hasta ahora en relación a la ontología del agujero de Lacan. El ser es creado por el lenguaje y se caracteriza por la falta en ser. Se sostiene en el agujero. La falta en ser es causada por la articulación significante. La falta en ser es la condición a partir de la cual cualquier ser existe. El parletre es un ser creado por el lenguaje. En relación al parletre, el ser sustancial se pierde. El hablancer es un ser de dicho, ¿no? Existe un lenguaje del ser que no remite a la sustancia. El ser es un hecho de dicho, o sea, se crea entre los significantes, en el decir. El ser se origina en el no ser, en el agujero. El ser no es. Se caracteriza por ser una ontología del agujero, del vacío, del intervalo y de la falta. No tiene sustancia, es lo que no hay, no es. No es en relación a la ontología tradicional. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué propone Alfredo con la antiontología? Por lo tanto, ¿qué será la antiontología de Alfredo? Entonces dice, como es una ontología del agujero, es una antiontología. Alfredo dice, Lacan, la base argumental de la antifilosofía es una antiontología, ¿no? La antifilosofía de Lacan no es oponerse al discurso amo, como creen muchos lacanianos. ¿Entienden lo que habíamos dicho al principio? Sino que la antifilosofía tiene que ver con la antiontología, con todo lo que venimos hablando acá. No es una oposición al discurso amo. Y Alfredo dice, entonces la pregunta que queda o que se podría pensar es si es una nueva ontología, la ontología del agujero, o no hay ontología. Alfredo dice, no considero, no sostengo ninguna ontología. Porque la pregunta podría ser, si es una antiontología, vuelve a ser una ontología, aunque sea anti. Queda dentro del campo de la ontología, es una paradoja, un oxímoron sería. Pero queda una pregunta. Alfredo dice, no sostengo ninguna ontología. ¿Y hay manera de no sostener ninguna ontología? Me quedo pensando en lo que sí. decía, que si uno dice algo, siempre hay algo que lo sostiene, digamos. Por eso decir No, antiontología, hay una ontología también. Bueno, claro. Es una pregunta que Claro, queda. claro, está la bien. dejamos. Claro. Pues de todos modos, Yo no la hay que tengo siempre todavía. abrir, digamos, no cierra.
No. Lo único que puedo decir que me rescato, porque me parece que hay un pensamiento que es de su lectura, bueno, también hay una ontología, no sé, no sustancialista, digamos, bueno, pero hay un pensamiento, digamos, no sé, sino donde... Sí, hay una propuesta de que hay agujero. Claro, ¿De qué hay agujero? De que hay claro. agujero. Ahora Que eso me es acordé, estructural. Creo que el que hablaba de la matemática puede ser Julián Cernarenga, algo así. Habla de ontologías alternativas. Cernarango. Y algo de la ontología matemática. Sí, también. Entonces también. yo No leí tengo algo idea. de eso, bien que parece muy claro en un punto, después uno escucha esto, es como que después escuché al señor anterior también, es como que me quedó un coso de no sé. Bueno. Falta escuchando bien. Se me va como haciendo lío. Entonces ¿Pero está necesito claro que- esto? Sí, eso está Está, claro. vamos. Pero necesito como identificar un poco esto que decía, bueno, Miller, esta escuela, esto, porque Claro. si no es como que tengo mucho saber. Alfredo, y- Miller, Lacan. termino confundiendo, ¿no? Alfredo, Miller, Lacan. Que en un punto por ahí coinciden de distintas lecturas, capaz que yo digo, bueno, por ahí es esto en relación al amo, bueno, está bien, no es que esté mal tampoco, que lo No, es una lectura. Claro. Cerdeiras también piensa eso. Esta otra vuelta que da Alfredo en relación a hablantecer o hablencer. Hablancer. Está bueno, digamos, pero por lo general se habla de hablantecer, lo que yo vengo escuchando en las escuelas. Por ¿viste? eso él propone, Entonces, ¿no? Pero por lo menos entender la idea. Después por ahí voy más a la parte del lenguaje, que es muy importante también, digamos. Pero si no, es como que se me hace un cocoricho que está todo mal. No. Que tengo que Justamente los abrir. neologismos es crear nuevos significantes. Perfecto. O sea, crear en esa creación nuevos significantes, algo nuevo, una creación, ¿no? Y lo de la charla anterior no entendí mucho al final, que era la antiontología con el cuarto de vuelta, la media vuelta. Él propone No entendí. no propone esto, no propone la ontología del agujero. Propone como una torsión, En el interior de la filosofía. claro, Sí. como más la idea tradicional, como lo que dije al principio de lo que se considera que es la Es como antifilosofía de Lacan. meterse y dar como una Sí. vuelta. Sí, ¿qué es lo que propone en realidad Badiou? ¿Qué sería eso? Digo, bueno, Badiou tiene toda una como una genealogía de antifilósofos. Algunos filósofos él los llama antifilósofos, como Kierkegaard, Wittgenstein. Wittgenstein. Porque justamente es como que le hacen un agujero a la filosofía, digamos, ¿no? Porque el intento de Lacan es un poco agujerear ese saber consolidado de la filosofía. Claro. Bueno, él dice que el último antifilósofo sería para Badiou, ¿no? Sí. Sería Lacan. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Todo eso. digamos. Como que mueve ese cimiento, por decirlo Sí, de alguna sí, manera. sí. Eso podría entenderse Con como... sus Sí. mismas categorías lo atraviesa. Sí, digamos. pero no es lo que dice Alfredo, no Sí. es lo que dice Alfredo. ¿Ven las diferentes posiciones? No es Vamos lo que a dice volver Alfredo. eso, Sí, vamos a Claro. hablar. Acá estamos como Planteando. planteándolo, Sí. el planteo Claro. general, porque la idea es después ir a los conceptos, ¿no? A cósmico, a sustancia, contra naturaleza, ¿no? Todas estas cosas, Claro. ¿no? Ir dando cuenta en la teoría, Claro. por ejemplo, la creación del objeto A, la genialidad del objeto A. Eso es un Sí. agujero absoluto. O sea, eso Sí. es para mí una cosa majestuosa. Ujú. Frente al objeto, aparte no lo llama irreal, usa las mismas palabras de la metafísica o del sujeto de conocimiento y le da La vacía. le saca La sustancia, Sí. la saca. Y Pero al mismo la- tiempo la nominación... Pero la parece que le nominación da es porque es sustancializa. perfecta, porque justamente ahí está el juego en Lacan. Que no sé cómo hablar cómo llamar esto, pero Sí, le sí, pone, sí. lo nomina como la Claro. metafísica, como la tradición y le saca. Claro. Eso no Claro, es claro, objeto es y no, A, claro. es realidad real, es otro, Insustancia. insustancia. Porque imaginariamente lo podría... Está bien, pero ponele que en Claro. acósmico, Insustancia. insustancia, en contra natura, está bien, ves, pero en objeto A no lo ves. En real no lo ves, comparado con la realidad. O sea, tenés que pensar, Sí. ¿no? Perdón que yo interrumpí. Sí, no sé qué había dicho, como que esto de la nominación, como que tiende al decir objeto
ya de por sí a imaginarizar, a darle como forma, digamos, Como en una realidad cosa. es otra cosa, Claro, claro. claro, porque- Intenta no me sale la Sí. palabra, Sí. sacarle, restarle sustancia, Sí. pero al mismo tiempo pareciera ser que si uno se queda con lo que dice, parece que es un objeto, Claro, claro. a pesar de que es una letra Claro. Claro, y, Sí. y que está Y y es que es nada. un vacío, Claro. que no es nada, claro. que es nada, Eh, que es un hueco, un vacío, un... Algo así. Claro. Él lo trabaja en el bueno, en el seminario 7, cuando habla del Dasdin, habla buenísimo, o sea, él dice que el significante, cuando lo toma de él con el seminario de la cosa, de la conferencia de la cosa de Heidegger, en relación a la cuestión de la creación del alfarero. Pero Lacan dice que cuando el alfarero, cuando se crea un vaso, es un significante alrededor de un vacío. mm, Que antes ese era un vacío, pero que al darle el significante vaso, lo lleno y lo vacío cobra otro sentido, se crea un significante. Alrededor de un vacío. Alrededor de un vacío. Se crea un significante. Es el Entonces vacío. asocia el Dasdin, que esa es y la I también, la cosa es un vacío, y lo asocia con lo real. Ujú. Porque entienden que la cosa es la sustancia, o sea, no es la cosa. La cosa es como, ¿entienden? Desde la otra mirada. Pero ahí la cosa la vacía. Pero Freud llamaba el Dasdin al psicoanálisis, por ejemplo, la cosa. Pero ahí es agujero. Lo asocia con lo real y después con el objeto A. El real, el objeto A y el Dasdin, ¿no? Lo junta, lo va juntando. Bueno, bien, interesante para seguir pensando. me parece que hasta acá. Sí, sí. Muy bien. Mucho, ¿no? Sí.